Bueno, estamos nuevamente en contacto a través de las redes, en este caso puntualmente a pedido de la clase de Escuela Dominical de Adultos A, para poder de alguna manera tratar algunos temas que pueden llegar a ser de confusión. Básicamente, el primero de ellos tienen que ver, o tiene que ver con lo que es el perdón universal o el universalismo, religiosamente hablando, ¿no? ¿A qué me refiero? Precisamente el Evangelio de Juan, que estamos estudiando, capítulo 1, versículo 29, cuando Bautista, Juan el Bautista, que lo voy a llamar Bautista para no confundirnos, lo ve venir al Señor Jesús, declara, ciertamente este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, esa frase, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ha utilizado para dar énfasis o para, de alguna manera, intentar persuadir de que a través del sacrificio de Cristo hay una salvación o un perdón que es universal, que va más allá de lo que uno pueda creer o no creer, de la fe que uno pueda tener o no, de que uno pueda aceptar o no aceptar ese sacrificio en favor de uno. Esto no es algo nuevo, no es algo que surge de ahora. Esto ya lo encontramos en la iglesia primitiva, un poquito más adelante, ya en Alejandría. Orígenes, que era un teólogo, comenzó a dar cierta forma a esta creencia o esta teología o esta enseñanza. Y la verdad es que se ha manifestado a través de los años y de los tiempos, y en la actualidad también está manifestada como una iglesia que precisamente se basa o fundamenta su doctrina en esto de el perdón universal. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Yo creo que no mucho. Es totalmente antibíblico. Si nosotros consideramos de que en realidad no hace falta decisión, si va más allá de lo que uno pueda creer o no, y que en base al sacrificio de Cristo, que esto sí es totalmente real, pero entonces basados en eso todos somos perdonados y este perdón es universal. Bueno, básicamente entonces lo que tiene que ver con la doctrina o con las enseñanzas del infierno y lo que tiene que ver con las enseñanzas de lo que conocemos nosotros como condenación eterna de las almas no tiene lugar. Tampoco tiene lugar lo que el Señor al final de Mateo encomienda como la función de la iglesia en este tiempo, que es la gran comisión, el hecho de poder ir y predicar y llevar esta buena nueva, este evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Si ya están todos perdonados, si este perdón universal abarca a todos y ya en base al sacrificio fuimos todos perdonados y todos tenemos redención, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Y esto también desacredita o va en contra de la gran mayoría de la palabra de Dios. Con lo cual creo que no hay mucho más para agregar. Esto no es bíblico, es algo que nosotros no consideramos como una doctrina bíblica, ni que realmente sea así enseñada en la palabra de Dios. Así que con respecto a aclaraciones de primer punto, sí quiero enfocarme en un punto que es mucho más largo, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y quiero de alguna manera desarrollar tres puntos importantes, no sé si voy a llegar porque son largos, hay mucho por argumentar, hay mucho pasaje bíblico por dar, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Te pido que me tengas paciencia, que lo continúes, más allá de que puedas ver que el tiempo pasa, pero que lo puedas de alguna manera terminar, porque es importante para ver como iglesia dónde estamos parados, qué es lo que creemos, y no solamente nosotros como iglesia, sino lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? Más allá de lo que podamos creer nosotros, lo que importa es lo que dice la Biblia, y que nuestro sistema de creencias se acomode, se ajuste a lo que dice la palabra de Dios, que es la única verdad. Bueno, básicamente quiero tocar tres puntos que tienen que ver con el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona. Desde siempre hemos hablado o hemos dicho de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y ya indirectamente estamos aludiendo o estamos diciendo de que precisamente el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona. Ahora bien, no solamente esto, sino que el Espíritu Santo tiene ciertas características que son características de personalidad. Por ejemplo, tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene emociones y el Espíritu Santo también manifiesta voluntad. Una fuerza, un poder, un ente etéreo o una manifestación insustancial no tiene intelecto, no tiene emociones, ni tampoco posee voluntad. Pero la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo sí tiene estas tres características que son de la personalidad. En primer lugar, intelecto. La palabra de Dios en 1 Corintios 2:10, y voy a citar un solo pasaje, puedo citar muchos más, pero voy a citar uno,
en honor al tiempo. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. ¿Qué fue lo que nos reveló? Nos reveló, en primer lugar, palabras, conocimiento, principios, es decir, sabiduría. Con lo cual lo que interpretamos y entendemos es que el Espíritu Santo nos revela, nos manifiesta, nos enseña. 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, vemos una clara manifestación personal de intelecto en el Espíritu Santo. En segundo lugar, aparte de intelecto, el Espíritu Santo posee emociones. En Efesios 4:30 se nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Ahora, otra versión dice, no entristezcan. Una fuerza, un ente, un poder, ¿puede entristecerse? No, una fuerza puede ceder, puede aumentar, puede empujar, puede desaparecer, pero nunca se puede entristecer. Romanos 15:30 nos habla del gozo del Espíritu. Y en Santiago 4:5 nos habla de que el Espíritu Santo es celoso, que nos cela. Esto nos manifiesta, entre muchos otros pasajes, de que también el Espíritu Santo posee emociones y que tienen que ver con cualidades de una persona. En tercer lugar, el Espíritu Santo posee voluntad. Sobre el ejercicio de la voluntad del Espíritu Santo encontramos en Hechos capítulo 16 que Pablo pretendía ir direccionado a Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo le prohíbe que vaya a Asia y precisamente le dice que se desvíe, que vaya hacia Troas. Es decir, encontramos esta voluntad del Espíritu y que se la manifiesta Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, plantea que nuestra voluntad debe ser sometida a la voluntad del Espíritu Santo. La carne es contra el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que nosotros querramos. Y luego el versículo 25 dice, andemos por el Espíritu. Es decir, bajo la dirección, bajo la voluntad, la guía del Espíritu Santo. Además de estas tres cosas, intelecto, emociones y voluntad, también encontramos que en la palabra de Dios se cita que el Espíritu Santo también nos habla. Hoy en día, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Utiliza las circunstancias, la iglesia, la palabra y la oración. La palabra de Dios, obviamente, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos habla. Lo encontramos también en la palabra de Dios. Dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo también nos enseña, como decíamos anteriormente, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Se le puede resistir al Espíritu Santo, se le puede contristar al Espíritu Santo, se le puede blasfemar al Espíritu Santo y hasta se le puede intentar mentir. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Cómo le fue? Todos lo sabemos. A Dios no podemos mentirle. Y el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Básicamente, podemos encontrar cantidad de pasajes bíblicos que manifiestan que el Espíritu Santo posee atributos, formas de relacionarse que son personales y que hasta el Espíritu Santo, citado por el mismo Señor Jesús, fue tratado como persona. Dice la palabra de Dios en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando de una persona, no de una cosa. El Señor Jesús habla de una persona, puesto que Él, Jesús mismo, es el primer consolador. Cuando está hablando de que os dará otro consolador, está hablando del Espíritu Santo, que va a venir a continuar la labor que había comenzado el Hijo. Finalizando este punto, si en base a estos pasajes estamos entendiendo de que el Espíritu Santo verdaderamente es una persona, entonces también debemos decir que una persona no puede dividirse, no puede separarse en diferentes partes o porciones. Por ello es que bien, o hemos recibido el Espíritu Santo o no lo hemos recibido. Es sí o no. Creemos firmemente que no podemos recibir el Espíritu Santo por partes o en cuotas. Pero, a ver, esto claramente no implica que necesariamente la persona que haya recibido el Espíritu Santo pueda gozar de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. Porque muchas veces, aun cuando en el momento que hemos creído y aceptado
que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y recibimos el Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios, que ahora lo vamos a ver, ese Espíritu Santo puede comenzar a manifestar en nosotros una llenura, o bien puede ser contristado, y en realidad no se puede ver esa llenura del Espíritu en nosotros porque nuestra dureza, nuestro pecado, de alguna manera impiden este mover, este obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo dice la palabra de Dios, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En segundo lugar, decimos que el Espíritu Santo es una persona, en primer lugar. En segundo lugar, lo recibimos al momento de la conversión. Existe un tema ligado a lo que conocemos como bautismo del Espíritu Santo, ya que lamentablemente algunas personas o denominaciones afirman de que el bautismo del Espíritu Santo es algo que el verdadero creyente, y esto lo pongo entre comillas, tiene que experimentar también entre comillas, después de haber aceptado o de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Afirmando precisamente, o se afirma en este sentido, de que la persona, para realmente ser bautizado por el Espíritu Santo, tiene que manifestar el hecho de hablar en lenguas. Muchas veces, lamentablemente, se ha llegado a afirmar que un creyente que no habla en lenguas en realidad no es un verdadero cristiano, pues no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero a ver, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema? Bueno, 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo podemos decir que es el canal de Dios por medio del cual el creyente es unido al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo nos constituye como parte del cuerpo de Cristo. Debemos enfatizar lo que nos dice el versículo 13, que en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Esto quiere decir que todos los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque bien, lo dice la palabra de Dios, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá no habla en ningún lugar o en ningún punto cita de que como requisito uno tiene que hablar en lenguas, sino que dice que en primer lugar tiene que haber oído, en segundo lugar tiene que haber creído, y si uno oyó y creyó, entonces recibe el Espíritu Santo, que es el sello que nos manifiesta como propiedad privada del Padre. El bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestra vida al momento de ser salvos. ¿Por qué entonces muchos cristianos que afirman que el bautismo del Espíritu Santo tiene que, de alguna manera, ir acompañado a hablar en lenguas? Bueno, precisamente porque se confunde esto con lo que sucedió en el aposento alto, que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pentecostés es una fiesta judía. Esta fiesta judía también se llama fiesta de las semanas, que son 50 días después de la Pascua o 7 semanas después de la Pascua. ¿Qué se celebra en esta fiesta? Bueno, precisamente la festividad se separa en dos cosas que se festejan. Por un lado, la cosecha y todo lo que se recibió, el fruto, y por otro lado también se festeja que se recibió la ley una vez que salieron de la esclavitud de Egipto. Se celebra la ley que recibieron a través de Moisés de parte de Dios. Bien, ahora, el Señor les dijo a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo, y eso ocurrió precisamente en Pentecostés, cuando se estaba celebrando estos 50 días después de la Pascua, que la Pascua fue el momento en el cual Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. 50 días después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo durante la Pascua judía junto a su resurrección y la venida del Espíritu Santo para habitar en los hijos de Dios en forma permanente, conformando su iglesia durante la fiesta de Pentecostés, marcan dos acontecimientos históricos que no van a volver a repetirse en la historia del cristianismo. Jesucristo fue
crucificado y resucitó una vez y para siempre. Ese sacrificio no se volverá a repetir. Y el inicio de la iglesia, a través del recibimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, fue una vez y no se va a volver a repetir. Este evento, porque antes el Espíritu Santo, como todos sabemos, en el Antiguo Testamento, o aún cuando en el mismo libro de Juan, en el Evangelio de Juan, se cita que estando los discípulos, Jesús sopló el Espíritu sobre ellos, se interpreta y se entiende de que el Espíritu hasta Pentecostés iba y venía, es decir, bajaba, descendía sobre las personas, los capacitaba, los instruía, los fortalecía, pero en un momento volvía a la presencia de Dios, es decir, los abandonaba. Esto de que el Espíritu Santo se instaura como acompañante total y completo 24/7, 365 días al año, se da desde Pentecostés. Y esto es un evento único en la historia del cristianismo, como lo fue también la muerte de Cristo, ¿sí? Porque es el comienzo de la iglesia. Es el símbolo, este Pentecostés, del inicio de la era de la iglesia, de la época de la gracia, donde los judíos celebraban en Pentecostés el recibimiento de la ley de Moisés. Nosotros los cristianos celebramos que en Pentecostés recibimos la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. La era de la gracia, suplidos por este Espíritu Santo que se dio inicio en Pentecostés. También en Pentecostés los judíos celebraban los frutos de las cosechas. Bueno, nosotros los cristianos en Pentecostés recibimos el Espíritu Santo, que es aquel que nos hace dar frutos para Dios. Bien, en este Hecho de los Apóstoles capítulo 2 se manifiestan tres cosas cuando reciben el Espíritu Santo. Encontramos que en primer lugar se escucha un fuerte estruendo, como de un viento recio. Luego encontramos que se manifiestan como lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos. Y finalmente encontramos de que los discípulos comienzan a hablar en diferentes lenguas. Lenguas humanas, idiomas. Es decir, encontramos que donde estaban los discípulos era una ciudad políglota. Era un lugar donde había muchas personas de muchos lugares del mundo que tenían diferentes idiomas o dialectos. Y lo que sucede allí, en esta manifestación, es el fuerte viento recio que suena como una explosión, la manifestación de lenguas como de fuego sobre la cabeza de los discípulos, y estos discípulos comenzando a hablar en diferentes lenguas humanas que la gente que estaba allí les entendía y les sorprendía cómo estos discípulos podían hablar en los diferentes idiomas. Una buena pregunta que tenemos para hacernos con respecto a esta enseñanza de que dice que el verdadero bautismo del Espíritu Santo se manifiesta cuando un cristiano habla en lenguas, es por qué las otras dos se desechan. ¿Por qué dejamos de lado entonces este viento fuerte recio como un estruendo y también dejamos de lado estas llamas como de fuego o estas lenguas de fuego que aparecían sobre la cabeza? Deberían también ser, si es obligación el hablar en lenguas, también deberían serlo tanto estas lenguas de fuego como este estruendo de un viento recio. Y cuando citamos precisamente, como decíamos antes, este hablar en lenguas, ¿a qué se refiere? ¿A lenguas angélicas o humanas? No, decimos que son humanas, y lo dice la misma palabra. Hechos capítulo 2, versículo 8 y 9. Habla de idiomas, no de algo que es inentendible para cualquier ser humano y que nadie entiende. Está hablando precisamente de que la persona que estaba viendo esto, cómo los discípulos hablaban en otras lenguas, en otros idiomas, decían precisamente, versículos 8 y 9 de Hechos 2, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, y así sigue detallando un montón de lugares que tenían diferentes lenguas, pero que cada una de las personas que estaban allí podía comprender el mensaje de salvación que aquellos que habían recibido el Espíritu Santo estaban manifestando. Es decir, tenemos que saber que no estoy diciendo yo que el hablar en otras lenguas humanas no haya sido realmente obra del Espíritu Santo. Es así, lo dice la palabra, y doy totalmente fe de esto. Lo que yo estoy diciendo es que no necesariamente el bautismo del Espíritu Santo en un hijo de Dios tiene que manifestarse sí o sí de esta manera. Ni en lenguas humanas y ni mucho menos en lenguas angélicas inentendibles para la persona, para el hombre. Es decir, tenemos que saber que el hablar en otras lenguas es una de las manifestaciones, sí, de la llenura del Espíritu, y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11,
y que también en este texto podemos darnos cuenta, se nos detalla, que no depende del creyente, sino que depende del Espíritu Santo, quien reparte sus dones como Él quiere para edificación de la iglesia y no para exaltación de la persona o del creyente. La pregunta entonces que debemos hacernos es diferente. No es si el cristiano debe manifestar el bautismo del Espíritu Santo mediante el hablar en lenguas, sino que la pregunta que debemos hacernos es por qué muchos cristianos, luego de haber recibido el Espíritu Santo, no pueden experimentar esta llenura del Espíritu en sus vidas, y que no necesariamente se relaciona con el don de lenguas. Bueno, Gálatas 5:16 nos da una respuesta, porque andamos muchas veces en la carne. Y Efesios 4:30, que ya lo citamos anteriormente, también nos da una respuesta, porque muchas veces contristamos el Espíritu Santo que mora en nosotros. A ver, ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo al momento de recibir a Cristo. Ahora lo que debemos hacer es procurar todos los días ser llenos de este Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Algunos pasajes que quiero citar con ustedes que para mí pueden iluminar mucho esto. 2 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 4:30, que lo cito nuevamente, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Primera Juan, capítulo 2, versículo 20, miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27, una parte de él lo voy a citar, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo, una vez que lo hemos recibido, permanece en nosotros. Con lo cual, el Espíritu Santo mora en nosotros. En tercer lugar y último lugar,